el miércoles, ¿no es la otra reunión? La Sí, de... este miércoles, por caso, Project Leadership for Results. Los que no se han registrado todavía pueden registrarse. Este no es cerrado, es abierto y pueden participar. Claro, estamos haciendo ciclos de preparación de 2 sesiones. En la primera sesión hacemos, digamos, todo el contenido, luego dejamos 2 semanas de entrenamiento, en la siguiente sesión se revisa lo que se ha hecho y se arranca con la siguiente parte. Y así, vamos a fortalecer las habilidades blandas. El objetivo es sacar punche a las habilidades blandas, entonces necesitamos training. Ese es el objetivo de Project Leadership for Results. Así es. Así También que, bien interesante, bien interesante. ¿llegaron a ver la película o no? Sí, sí, toda completa. Me ha ¿Qué hecho tal? ¿Qué te recordar. pareció? Interesantísima. Bueno, interesante, pues realmente. Sobre todo que, digamos, siempre ha habido, digamos, cuando uno lee, digamos, por ejemplo, San Martín de Porras, bueno, antes era Fray Martín porque no era San, ¿no? Sí. Él también estaba en otros, estaba aquí en Perú, pero también aparecía en Tailandia. En Tailandia lo conocían, imagínate. O sea, estando vivo, pues, ¿no? Y, y ayudaba ya a la gente también, ¿no? Y bueno, acá, bueno, es de santos y todo, y un ángel, ¿no? Que baja y lo salva. Y interesante realmente, porque por ahí, Claro, la trama gira en torno al hombre que se quiere suicidar, ¿no? sí, así Un es, poco así es. el revisar un poco la razón de tu existencia, ¿no? Efectivamente. Cuando una persona toma la decisión de suicidarse, o sea... Buenas noches con todos, Eddie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Eddie? Elmo te saluda. Bienvenido, Elmo, ¿cómo estás? Bien, bien. Elmo, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto estar, Buenas noches. gusto que estés Buenas aquí. noches. Gracias. Acá estamos todos los amigos. Activen sus cámaras sin temor. Es el momento del, ¿cómo se llama? Del networking. Momento de poder vernos un ratito, compartir. Acá está mi amigo Roberto. Buenas noches, ¿Cómo estás? Buenas noches. Compañero de caminata. Con el internet. La caminata que hicimos junto con Roberto. Roberto es ingeniero de petróleo, es especialista en ductos. ¿Te acuerdas, Roberto, cuando hicimos esa caminata del Pozo San Martín? Fuimos de Malvinas, creo, a la plataforma, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa caminata donde hasta no me olvido. Con Mr. Roberto Salcedo hemos trabajado, o sea, con el socio, ¿no? Hemos trabajado en Occidental Petroleum Corporation of Peru. Claro, me gustó. Ajá, ya lo tenemos a Yair ahí conectado. Yair, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, estamos bien. Hola, Yair, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Buenas noches, Yair. Qué gusto tenerte. Ya estás aquí conectado, qué bueno, me alegra mucho. Sí, no, qué pena, fue que se nos fue la energía fue una locura, una locura el volver la energía. Qué bueno, qué bueno. Yair, por si acaso, es el ponente de hoy día, y ahí nos ha preparado un tema muy interesante que tiene que ver con la implementación de proyectos de infraestructura en zonas rurales. Él nos va a hablar de un flujo de costos y tiempos. Tiene un software. Hoy día lo van a ver ustedes, él mismo lo va a explicar. Yair es de Colombia. Es un experto en Project Management. También PM4 Professional. Dentro de unos minutos va a arrancar su presentación. Yair, vamos a esperar unos minutos que la audiencia se complete un poquito para que tú puedas arrancar. Prepárate más bien con todo tu presentación lista para que puedas compartirla. Dale. Eddie, también le saludamos a todos los amigos que se están conectando y que son invitados, que están conectados por primera vez. Les damos las bienvenidas a cada uno de ellos. Si podrían dejar su nombre, por favor, para poder... Sí, con gusto, sí. Pueden poner su nombre. A veces cuando nos conectamos por la plataforma, a veces ponemos solamente un nombre, pero les pediríamos que pongan su nombre y su apellido para poder identificarlos y de paso conocerlos. Si uno desea presentarse, con mucho gusto, por favor. Estamos para conocernos entre profesionales y siempre poder compartir conocimientos, compartir experiencias. ¿Qué tal, Pablo? Dice México. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Eddie?
¿Qué tal? Ahí también tenemos al Cialtiel. ¿Cómo estás, Cialtiel? También de México. Buenos días, buenas noches a todos. De Mérida. Noches. Nuestros amigos Noches, mexicanos buenas nos noches. acompañan. Qué gusto. Tenemos Colombia. Tenemos El Salvador. ¿Quién más está? ¿De qué otro país tenemos? Manuel Tabora, ¿cómo estás? Ángela Sensi. Hey, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel. ¿Qué te cuentas, Manuel? Hola Eddie, buenas noches. Hola, Buenas Ángela. noches. ¿Qué tal? Manuel, tú eres de Honduras, ¿no? Sí, de Honduras. Manuel está Nos acompaña hoy día. Sí. ¿Quién más? ¿Qué otro país nos acompaña? Tenemos Argentina acá conmigo. Ricardo Landry ya es de la familia. Pues. Somos una alianza Perú-Argentina. Tenemos a Manuel Reyes también desde Honduras. Los saludamos. Nos escribe por el chat. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Qué gusto. Tenemos de Honduras también aquí a Maxwell. Muy bien. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos. Saludos. Bienvenido. Pueden activar su cámara por si acaso, no sean tímidos. ¿Ah? Tenemos que acostumbrarnos ya a las nuevas reuniones presenciales virtuales. A las nuevas normalidades. La nueva normalidad. Parece mentira, pero Que ya da miedo tanta normalidad. sí, para poder al menos estar un rato, vernos, ¿no? Compartir. ¿Se han dado cuenta? Ustedes saben muy bien, los que han llevado Leadership saben que el 80% de la comunicación es prácticamente la comunicación no verbal, o sea, es la parte más, lo que más comunica es la parte visual, el lenguaje no verbal, cómo uno manifiesta sus emociones, los gestos. Comunica mucho. Tenemos a María Elena, que hizo una presentación magistral la semana pasada. Sí, muy excelente. ¿Cómo estás, María? Hola, Jair. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Hola, Mari, ¿cómo estás? Elena, ¿qué tal? Mucho Qué gusto. René también está aquí, de Provías. Ana Cecilia. Luz Ramos. ¿Y más tenemos? Vamos a ver, estamos avanzando ya. ¿Hay alguien te oí que hay alguien de Provías? Sí. Claro. René, ella es de proyectos de carreteras, experta, ¿no, René? Sí. Acá está nuestro amigo Alonso Moreno. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Alonso. Bien. ¿Cómo Buenas noches, están? Alonso, qué gusto. Bien. Profesionales de todas las áreas ahí. Es un equipo multidisciplinario. Ya. A ver, vamos a ver qué me ha mandado aquí Giovanita. A ver, un segundito. Muy bien. ¿Qué horas son? Son las... A ver, 7:45. Muy bien, entonces vamos a darle ya a nuestro amigo Yair. Voy a dejar de compartir. El pase para que él pueda ahora compartir su pantalla. Yair, por favor, ¿podrías empezar ya a compartir tu pantalla? Compañera Cecilia, tú eras la que estabas compartiendo. Sí. Ella siempre comparte toda su comida, todo. Sí. Sobre todo la comida. Por internet. Sí. Muy bien, Yair. Eso es, ya está en modo de presentación. Yair hoy día nos va a hablar de un tema muy importante. En realidad, él tiene mucha experiencia. Ahora van a ver ustedes, digamos, todo el conocimiento que tiene
y sobre todo porque este es un proyecto que se aplica en las zonas rurales. Y él es dueño de una empresa, Planning SAS, son expertos en planificación, son una empresa en Colombia que tiene mucha reputación, y Yair hoy día nos va a compartir no solamente fruto de sus conocimientos, sino fruto de su experiencia, que es lo más valioso. La experiencia que tiene Yair es importante y realmente estamos agradecidos, Yair, por tu generosidad. Compartes tu conocimiento que para todos es invalorable realmente, porque el conocimiento valioso es el que uno adquiere en la cancha, en la arena, en la aplicación. Entonces, sin más preámbulo, por favor, te pido que presentes tu tema y te presentes para toda la audiencia. Honrado de participar en este webinar, y ante todo muchas gracias, Eddie, por darme la oportunidad, y Cecilia por no asustarse, porque en este momento se fue la energía pudimos soslayar rápidamente la problemática. Muchas gracias. Mi nombre es Jair Aguado Quintero. La idea de trabajar este tema es porque simpáticamente dos de los países que están trabajando más fuertemente en tratar de romper las brechas a nivel de la ruralidad son Colombia y Perú. Y estos países han encontrado que una de sus problemáticas es la infraestructura vial, pero en los sectores rurales. Colombia solucionó lo de las vías primarias con las tales APP, que son las alianzas público-privadas. Claro, allá hay plata, de todo, pero en los sectores terciarias, que en Colombia se le llaman a esas vías rurales terciarias, el impacto económico para la sociedad era muy alto, pero tampoco el gobierno tenía formas de encontrar el camino para conseguir dinero, y a guisa de que lo logró. Entonces vamos a trabajar el concepto de cómo fluye el trabajo desde la perspectiva tiempo y costo de los proyectos de infraestructura vial. Una cosa importante, no va a ser desde la vista del gobierno, no va a ser desde la vista del que plantea el proyecto, va a ser desde el punto de la vista de que lo ejecuta. Yo estoy usted ahorita, yo creo que ustedes están igual que yo, en cuanto el webinar salga interesante, nos metemos. Entonces hay un curso que está dando el Banco Interamericano de Desarrollo muy interesante sobre las alianzas público-privadas y el impacto, por ejemplo, en Colombia. Y una de las características que el presidente del BID decía era que uno de los problemas que Colombia tenía que controlar era la corrupción, pero uno de los problemas que produce ese concepto de corrupción es que muchos de los contratistas o los ingenieros no sabemos qué vamos a construir. Entonces la idea de nosotros es plantear una forma o un método de cómo poder fluir para que eso se construya. Como le decía, mi nombre es Jair Aguado, soy ingeniero electricista, tengo más de 22 años de experiencia a nivel de todo tipo de proyectos. Tengo un MBA en gerencia de proyectos de la Universidad Villa del Mar en Chile. Soy PM4R y estos lados de acá, más que todo son unas certificaciones a nivel de software donde nosotros desarrollamos planificación y estimación de costos, y soy profesor catedrático de dos universidades, de la Simón Bolívar aquí en Barranquilla, Colombia, y la Universidad del Magdalena en Santa Marta, también Colombia. Vamos esto se divide, no va a ser muy largo, es relativamente rápido. Vamos a ver tres perspectivas de cómo los gobiernos analizan los proyectos de vías. Vamos a comenzar, pues, no es
en mi tierra dicen el burro por delante. Voy a comenzar desde la óptica de Colombia, pero no debería, pero ya siguiendo los ítems, voy a comenzar en Colombia. En Colombia, ¿qué se desarrolló? Miremos, por eso le decía si había alguien de Provías ahí, porque es que la Fedesarrollo en el 2013, 2010, comenzó a preguntarle al gobierno, oye, ustedes están haciendo mal idea del concepto de las vías terciarias, ¿qué hacemos? Entonces, Fedesarrollo es una fundación sin ánimo de lucro aquí en Colombia que se dedica a hacer estudios sectoriales y tomó mucho de los aspectos que desarrolló Provías en Perú, los tomó acá para Colombia y desarrollaron un concepto que hoy, a partir del 2017, 2018, comenzó a tener vida, que es lo que se conoce como los proyectos tipo. En Colombia, ¿qué pasaba? En Colombia se salía a licitar una obra y ¿qué pasaba con la obra? Pues la obra tenía muchas cosas. Entonces, al tener muchas cosas, diseño, ingeniería, materiales, estudio de los terrenos, quién compra los terrenos, todo eso, ¿qué pasaba? Iba dilatando los proyectos en Colombia. ¿Qué pasó en un momento dado? El gobierno se cansó, gracias a Dios, y dijo, oye, para evitar esa problemática de corrupción tan berraca, generemos un proyecto donde los insumos sean iguales para todos. La esencia de eso sea cómo aplican sus productividades, sus métodos de diseño, sus metodologías de cómo construir proyectos. Entonces salió el concepto de los proyectos tipo enfocados a lo que nosotros conocemos en Colombia como vías terciarias, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Es una herramienta donde el mismo gobierno plantea cuáles son las soluciones. ¿Y quién es el que tiene que decirle al gobierno cuál es la mejor solución? Pues el privado, pero basado en unos criterios que son iguales para todos. Entonces, ¿eso qué significa? Que haya pues una selección de alternativas rápidamente y que esas sean las mejores alternativas. Y cómo la plata, todo el dinero, ¿dónde se puso? En un sistema, en un fondo que se llama Sistema General de Regalías, donde entra toda la plata que el gobierno obtiene de la venta del petróleo, la venta de los minerales preciosos y del carbón y de ciertos activos que el gobierno tiene. Entonces ahí se genera una fuente de ingresos que simpáticamente ya nosotros como contratistas no podemos decir miércoles y este municipio de dónde me va a pagar si son 5,000 personas. Entonces ya el gobierno le dijo, municipio, no te preocupes, haz el proyecto. Si el proyecto yo estoy de acuerdo con él, yo te facilito los canales para que el dinero fluya. Y entonces así surgió en Colombia, pues para que de pronto el que no lo entienda, COMPES es Consejo Nacional de Políticas Públicas y Sociales. Ahí esos COMPES se reúnen todo el grupo de ministros y con base en esa decisión de ministros generaron un COMPES 3857, que es el lineamiento de las políticas de la red terciaria. ¿Eso qué generó? Generó que verdaderamente existiera un reglamento, manuales y normas. Entonces ya existen las reglas de juego. ¿Qué es lo que no es? No son diseños definitivos, es una herramienta que no reemplaza los estudios y diseños y no te está diciendo, oye, ese es el presupuesto. No, te estamos dando un presupuesto tipo y con base en ese presupuesto tipo tú desarrollas tus ideas, ¿cierto? Es más, ese presupuesto tipo, como lo veremos más adelante, ese análisis de todo ese presupuesto recibió hasta apoyo de la USAID,
de ese ente del gobierno de los Estados Unidos que apoya muchos proyectos aquí en Latinoamérica. Entonces, ¿para qué era eso? Para resolver cómo yo voy a solucionar el problema de esas redes. Si van a ser con cementos, si van a ser con emulsiones alfáticas, si va a ser una estabilización mecánica. Esas son características que tienen esas vías y según la naturaleza de las vías y el flujo de esos carros y la importancia que los municipios le vean a esa vía. Por ejemplo, si es un municipio agrícola, necesita unas vías amplias e interesantes para poder, si es un municipio donde realmente lo que necesita es la salida de sus personas, pues esas vías asimismo pueden tener unas menos características. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Desarrolló un concepto de tramo tipo y le dijo, bueno, 1 kilómetro que va a tener esas características. Puede ser mejoramientos con bases estabilizadas, tratamientos superficiales y lo que se llaman placahuellas. También que debe tener obras de drenaje, de contención y estabilización de taludes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Mire, no nos pongamos usted no me diga cuáles son, yo le doy las 9 alternativas. Y entonces eso es muy interesante, porque con base a las 9 alternativas hay una descripción y una especificación técnica. Entonces, para uno como ingeniero, como estimador de costo y como planificador de proyectos en el ámbito de los cronogramas, pues es más fácil porque sabe para dónde va a trabajar. Y entonces, ¿qué nos generó ese concepto de proyecto tipo? Bueno, que nosotros como constructores pudiésemos tener un concepto donde la prefactibilidad manejemos el concepto económicamente viable, durable, sostenible, construible, versátil y progresiva. Miremos que si eso no se cumple, estos parámetros de estas alternativas, pues el proyecto se desecha. Entonces ahí, ¿qué pasó con la gente, nuestros amigos que les gusta la plata fácil? No, hombre, pues es que me está poniendo muchos tratos y eso es uno de los éxitos que logró el gobierno. En este instante el PIB, la OCDE, el Banco Mundial ya ha comenzado a decirle a Colombia, oye, has avanzado en eso, pero ahí les doy otro. Nos basamos en la experiencia de ustedes en Perú. Es decir, que eso no es tan nuestro, sino que ustedes en un momento dado, espérate, ¿dónde está esto? En un momento dado nos basamos en esta. La otra perspectiva, la de Costa Rica. Costa Rica en esto está usando mucho el concepto de las metodologías y se ha basado mucho de los proyectos de desarrollo y con sus famosos árboles de problema, árboles de soluciones y en todo ese aspecto. Pero tienen muchas cosas en común respecto a nosotros. ¿Cuáles son? Lo que pasa es que habla del concepto de árbol de efectos, pero el efecto final y del problema central, y analiza las causas y los efectos de poder resolver la problemática y potencializa un concepto del fin. Un fin, recuerde que nosotros en Colombia analizábamos la viabilidad económica, la durabilidad, la pertinencia del proyecto. Acá también tenemos ese concepto del fin. ¿Y que ha analizado? Que usted, señor, que me va a construir, tiene que analizarme con base en estas características, aspectos técnicos, red vial, tamaño. Este primero que ven acá es lo que se llamaría, lo otro la llamamos localización. Esta es la ingeniería y esta es la planificación. Miremos que ya tenemos tanto para Colombia como para Costa Rica
tres cosas que son comunes para todos: la localización del proyecto, la ingeniería y la planificación. Asimismo, en la perspectiva peruana, esto me basé en algo muy interesante. Esta es una tesis de la Universidad del Pacífico, Annie Fiorella y Carlos Darwin se preocuparon de un concepto que me pareció muy, muy interesante y pertinente: el impacto de la infraestructura vial sobre la educación rural. Imagínense, a nosotros pues, ¿se acuerdan cuando veamos, estábamos en los primeros clases de Eddie para certificarnos en PM4R? Él nos decía que lo importante no es construir el colegio, lo importante es que esté lleno de estudiantes. Entonces, imagínense, la importancia no es que no esté en el colegio porque no está lleno de estudiantes, porque es que no se pueden transportar. Entonces, ese concepto me creó bastante impacto, y por eso es de las cosas que he trabajado en el último año y medio, casi 2 años. Y aquí en Perú se preocuparon del concepto de trabajar en el impacto de las vías sobre la educación y desarrollaron, obviamente no ahorita, no por fruto de esta tesis, sino que han desarrollado un concepto que para mí es muy valioso, y en Colombia lo hemos implementado pues a nuestro parecer, lo que se llama el Provías Nacional para la Gestión, que para nosotros es el INVÍAS, Instituto Nacional de Vías, y lo que se llama el Provías descentralizado, que es para manejo de las vías que nosotros llamamos vías terciarias. Desde mi aspecto, me parece una idea muy interesante, supremamente interesante. He revisado varios documentos, no puedo opinar más allá porque no conozco el flujo detallado de los trabajos, pero me parece un concepto muy, muy interesante. Por ejemplo, están hablando de los resultados de Provías de 15.000 kilómetros de vías terciarias. Nosotros necesitamos 67.000 kilómetros de vías terciarias. Es decir, necesitamos 3 veces, casi 4 veces lo que ha hecho. Por eso es que el gobierno ha comenzado a trabajar. A mí particularmente, me ha parecido muy interesante el concepto de los procedimientos. Sí tengo un pero en Provías, y si hay uno de los compañeros que hay en Provías, es que montan los PDF, pero les toman en un escáner. Es decir, se la ponen a uno bien difícil para uno poder extraer información para poder procesarla. Deberían hacer al estilo de PDFs, lo que no sea legal, pues obviamente que tenga firmas, pero lo que sea procedimental y documental, pues lo debería trabajar. Y otra moraleja es que son PDF de 1.200, tengo uno de Provías de 1.700 páginas. Eso se vuelve indigerible. Pero lo que nos interesa, o lo que me interesa para mí, es en plantear es que exactamente los 3 países estamos teniendo un procedimiento de planificación y gestión del presupuesto para este tipo de elementos. Por lo tanto, las empresas verán que ya hay una estrategia interesante de juego. Y entonces esa estrategia interesante de juego, ¿en dónde entra? Por ejemplo, en Colombia se desarrollaron un convenio con la USAID, y ese convenio produjo que existiese una página donde todo lo que se trabajara en el concepto de
de vías terciarias fuera igual para todos. Pero además de eso, esperemos si yo aquí tengo esto. Cerremos este y un momentico les presento. Además de eso, la USAID promovió que las empresas que fuesen a trabajar, los municipios que fuesen a trabajar tuviesen un elemento, que ese elemento fuera común para todos, y desarrollaron una plataforma supremamente interesante. A ver si nuestro amigo listo, aquí está. ¿Qué nos generaron? Que, por ejemplo, existiese a través de que esto anteriormente lo hacían los privados, hacían todo el diseño, la base, y ¿qué dijeron desde ya? No, hombre, no hagan eso, nosotros lo vamos a hacer, se lo entregamos. Y esa ventaja, ese estudio lo hizo a través de la USAID. ¿Qué otro estudio se hizo a través de la USAID? Esta es la de herramientas. Este que es supremamente interesante, es que es un poquito pesado y se me está demorando mucho. Ya, ¿qué se hizo aquí? Entonces se hizo, se hizo que se desarrollaran un concepto de todo lo que se necesita para la planificación del proyecto, estuviese en un mismo sitio, y tener, por ejemplo, las posibilidades de que las personas, según los diseños, ¿se acuerda de los 9 diseños que yo les presenté, se tuvieran las características? Entonces, todas las personas todos los entes públicos van a usar los mismos APU para todo, van a utilizar las mismas características de ingeniería para todo. Entonces, conclusión, lo que es igual para todos no es diferente. Entonces, miremos que ahí se puede capturar el concepto de corrupción que a nosotros nos estaba, particularmente en Colombia, nos está carcomiendo fuertemente. Entonces, esta ventaja de esta plataforma de la USAID nos da para promover. Es más, a los que estén interesados, aquí hay unos cursos MOOC, muy interesantes y que vienen siendo, vamos a ver si los tengo por aquí. Que son del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, donde están cursos virtuales en formulación de proyectos, gestión de bancos de proyectos, gestión presupuestal e inversión. Muchos de estos elementos, tranquilamente, ustedes dirán, pero eso es Colombia, ¿no? Pero de algo uno aprende bastante y puede utilizarse. Esto es lo que nos generó que esas herramientas, al ser iguales para todos, podamos desarrollar lo que la perspectiva que les vengo. ¿En qué sentido? Nosotros, como ven, a la larga, ¿qué necesitamos? Un flujo de trabajo. Y nosotros basamos el flujo del trabajo a través del concepto de que todas las actividades
o un sistema se define, crea y gestiona la gestión de flujo de trabajo mediante el uso de un software siendo capaz de interpretar la definición del proceso. Nosotros no hemos creado ningún software, lo que hemos desarrollado es cómo fluyen las actividades. Entonces esas actividades fluyen como cualquier concepto a través de etapas, por ejemplo, de diseño y licencias, preparación del terreno, fundaciones, estructuras, muros y redes, acabados, urbanismo y entrega. Si ustedes notan, todo esto se cumple siempre para los proyectos. Por lo tanto, eso es repetitivo. Y aquí me concentro en algo muy importante. No sé en otros países, pero en Colombia se ha dado el concepto de que las personas se dedican a prepararse, pero para llenarse de certificaciones y no para simplemente entender cómo los trabajos se hacen. Por eso digo que las empresas de construcción tienen que hacer la tarea de garantizar que todos los involucrados tengan una capacidad adecuada, habilidades y preparación en contraposición a la simple certificación. Nosotros nos damos cuenta, yo particularmente me doy cuenta de ingenieros con 5 años de experiencia, ya PMP, RITS, PMP, una cantidad de certificados, y uno va a decir cuántos proyectos has desarrollado, pues casi no, o sea, puro proyecto a nivel teórico. Entonces, ¿qué es lo que nos genera? Nos genera unos compromisos, establecer expectativas claras, comprometerse con todo el manejo regular del trabajo, usar un sistema colaborativo y mantener el día a día con sus actividades diarias. Si alguien conoce de agilismo o de agilidad o de Scrum, eso es las funciones. El agilismo no se puede, uno no puede construir con metodologías ágiles, pero sí puede planificar con metodologías ágiles. Y allí es donde nosotros entramos. ¿Y dónde nosotros entramos? Pues a nuestro concepto de Lean Construction. No sé si todos han oído hablar de qué es Lean Construction. Lean Construction. Qué pena. Lean Construction es una filosofía donde donde se promueve es reducir y eliminar las actividades que no generen valor. Eso es en poco, que no agreguen valor al proyecto a nivel de planificación y a nivel de estimación de costos. Eso es Lean Construction. El Lean Construction se trabaja en proyectos muy grandes, que es el aporte que nosotros le estamos dando. Estamos customizando el Lean Construction aplicado a proyectos de infraestructura. Ese es el valor agregado de nuestra proposición. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros nos ponen a cotizar o a preparar un proyecto, siempre nos dicen cuánto vale, cuánto cuesta y cuánto es el tiempo. ¿Cuánto vale? ¿Eso es mucho? ¿O cuánto cuesta? Uy, ¿por qué tan barato? ¿O cuánto es el tiempo y por qué tanto? Porque muchos gerentes y muchos directores solamente se dedican a ver el concepto macro del valor y no ven el concepto de cada árbol que tiene el bosque. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que es decirles, oye, el cuánto es algo erróneo. Tenemos que ver el cómo antes de ser el concepto del cuánto. Entonces, nosotros le aplicamos los conceptos de Lean Construction, ¿cierto? Que son, nosotros podemos prefabricar, el empuje a los cronogramas, la reducción de inventarios, la reducción de costos, que son principios Lean muy importantes. ¿Y por qué? Porque es que mire que esto que ustedes están viendo, esto es lo que no produce valor. Defectos. Un poco de propuestas con estimación, con presupuestos, con cronogramas que realmente no definen si la obra se va a construir o no. Unas demoras en validar ofertas, en validar presupuestos y en estimar costos. Y los otros excesos
materiales, equipos, herramientas y rendimientos. ¿Y qué se nos generaba? Un concepto que muchas personas no entienden y creen que es solamente un concepto ahí por decir, que es la estructura de desglose de actividades. Si hay algo poderoso que tiene la planificación y las metodologías de planificación de proyectos, es las estructuras de desglose. No estructuras de desglose de actividades, estructuras de desglose de trabajo, de actividades y de operaciones. Trayendo todo eso a nuestro mundo, ¿qué nos genera? Nos genera que nosotros, respecto al concepto del Lean, ¿cierto? Tenemos que aplicar nuestro triángulo dorado, el triángulo dorado de calidad, tiempos y costos. Pero en proyectos de desarrollo con base en Lean Construction se ha acuñado un concepto muy interesante, es que ese triángulo, el triángulo de la calidad, está inmerso en el corazón de un triángulo superior que es el medio ambiente, la economía y la sociedad. Miremos cómo podemos cómo Lean Construction realmente pasa a ser una herramienta para hacer verdaderamente proyectos de desarrollo sostenible, porque no deja a un lado la calidad del tiempo y costos, no, lo tiene en su corazón, pero el entorno de este super triángulo, uno de sus pilares es la sociedad. Si nosotros no manejamos ese triángulo, nos van a aparecer estos conceptos. Mire, ¿qué pasa si yo le doy una importancia a un lado que al otro? Por ejemplo, si los requisitos de calidad aumentan y el cronograma y el presupuesto no cambia, el alcance, ¿qué pasa? Pues se reduce. Si se aumentan los requisitos de calidad y el alcance se mantiene constante y las restricciones de cronograma y presupuesto deben ser flexibles o reducidas, ¿qué pasa con la calidad? Se reduce. Entonces el concepto de esta idea es de Mark Warner, que me la facilitó, es muy interesante porque es que este concepto de definición de producto, que es mi vía, yo tengo que depender del cronograma, tiempo y del presupuesto. Y así, con base en esto, puedo acuñar el concepto que en el corazón del super triángulo de Lean Construction en proyectos de desarrollo sostenible, que es el medio ambiente, la economía y sociedad, pues se sostenga. Entonces, ¿qué es todo esto? Pues que, en pocas palabras, que si nosotros hacemos un verdadero flujo de trabajo donde realmente contengamos los conceptos de costos y tiempos basados en la filosofía Lean, verdaderamente vamos a generar valor a nuestras obras. Más que todo a estos paquetes de obra de vías terciarias y todo el impacto que ellas tienen a nivel de desarrollo local. Entonces, ¿qué es lo que yo gano aplicando este super triángulo, evitando todos estos reprocesos? ¿Qué es lo que gano? Reducción, incremento, reducción, simplificación, incremento, transparencia, enfoque, mejoramiento, balance, referenciación. Miremos que ninguna de las cosas que gano está diciendo algo intermedio, está dando siempre mejoras. Entonces, esas perspectivas es la que uno puede decir. O sea, yo he trabajado en el sector de petróleos en Perú, en otros países, pero yo en vías en Perú no he trabajado ni de planificación ni costos, pero yo les aseguro que si nosotros aplicamos esta metodología, nos ahorramos un 15% en cronograma y un 12% en costos. Y como decimos nosotros aquí en Colombia, le firmamos un cheque anticipado.
Y nosotros cómo vemos en perspectiva esto, pues lo vemos, vemos que para nosotros desarrollar todo esto tenemos un concepto de flujo. El primer concepto de flujo que lo entendimos, sí, que nos lo explicó Pablo Iruela en Atado de Lean Construction en el Perú, fue que este era el flujo de trabajo: entradas, transformación y salida. Es decir, que la entrada es el diseño, las estimaciones, el presupuesto y el cronograma. ¿Y qué de salida tengo? Pues todo el concepto de costos y todo el concepto de precio, de tiempo. Eso es lo que se hace en un modelo tradicional. ¿Cuál es un modelo donde nosotros adaptamos la transformación o la entrega de valor en un modelo productivo? Pues a partir del concepto de la entrada, de las actividades, obviamente se generan unas esperas porque todos tenemos jefes y todos tenemos alguien que nos genere un permiso. Hacemos una transformación, es decir, solicitamos esos permisos. Si hay que modificar, se genera el retrabajo, y si ya las esperas terminan, se aprueba y se sale. Miremos que aquí desde la entrada está la salida y no más. No hay un control. Por eso es que los presupuestos no alcanzan, por eso es que los diseños quedan malos, porque no hay prácticamente el concepto de transformación es muy estático, mientras que acá le estamos añadiendo la dinámica del control. Recuerden esas 9 alternativas que plantea el gobierno colombiano. ¿Listo? Aquí es donde yo voy a analizar las 9 alternativas. Me da 9 por 3, 27, me da 27 formas diferentes de entradas y salidas en esta transformación. Entonces miremos que voy a tener una gran cantidad de información. Cuando yo la procese, me voy a encontrar unos buenos resultados. Ya si yo quiero este modelo tradicional de cómo generar, por ejemplo, costos, y lo traduzco en nuestro sistema donde vamos a generar una transformación Lean en la construcción de vías para generar valor, es el modelo que nosotros planteamos. Miremos que acá eran entradas totalmente sin un sentido. Yo acá voy a tener unas entradas que van a ser, recuerdan lo que hablaba de Costa Rica. Todos estos conceptos, aspectos topográficos, red, tamaño, ingeniería, van a ser las entradas. Ahora, esas entradas, y esta es nuestra propuesta de valor, tenemos que basarlas en un concepto que se llama estructura de desglose. Y esas estructuras de desglose, de pronto en otra ocasión se las puedo mostrar cómo se desarrollan, son muy poderosas. Hay estructuras de desglose del producto, la carretera, el colegio es un producto. Estructura de desglose del trabajo, las actividades que se necesitan para desarrollarla. La estructura de desglose de la organización, tanto el Estado como los privados tienen una organización, y lo importante es que uno sepa las escalas de gobernabilidad y las escalas de autorizaciones que se necesitan. Las estructuras de desglose de los costos, la estructura de desglose de los recursos humanos, materiales y equipos, y la estructura, y este es fundamental, de desglose de la localización. Preocuparnos por qué en el sitio, y esto es la estructura del desglose de la localización, es uno de los aspectos más vitales que le ha dado a la filosofía Lean Construction a la construcción. Recuerden que esto está basado en la filosofía de la calidad total que trabajaban los japoneses. Y los japoneses decían que todos los problemas se arreglan en el sitio, en la localización, en el punto.
Por eso ellos al enfrentar un problema iban todos al sitio a donde se generaba ese complejo. ¿Y qué nos da? Que nosotros, cuando hablamos de estructura de localización, ¿qué estamos haciendo? Estamos desglosando, deshuesando, desbaratando, haciendo partes pequeñas, más pequeñas, toda la estructura de desarrollo de, por ejemplo, de la vía o de las vías. Entonces sí vamos a conocer a ciencia cierta todo lo que decía, toda la estructura que planteaba el gobierno de Costa Rica, lo que planteaba las 9 que plantea el gobierno de Colombia, y también la planificación en costos y cronograma que planteaba Provías. Entonces, con base en saber cómo nosotros, comenzando en estructurar o desglosar todas las características de esa vía, cuando la vamos a ejecutar, vamos a encontrar unos buenos desarrollos. ¿Y qué me va a generar esto? Pues me va a generar un impacto, pero también yo voy a tener una base de datos de materiales, equipos y herramientas que va a generar una APU que se llama análisis de precios unitarios, y con base en esto yo voy a tener un presupuesto. Pero este presupuesto va a impactar el tiempo, sí, señores. Y si algo quieren de todo este carretazo que le he hablado, pero algo quieren que se les quede es, señores, los costos, la estimación de costos, los presupuestos, el rendimiento que uno pone en esos costos van en el tiempo, afectan en el tiempo. Hay gente que cree que los costos son totalmente diferentes a la ejecución de proyectos. No, señor, es los mismos. Es la misma estimación de tiempo y de rendimiento. Y uno a estos tiempos le añade el diseño de etapas, el diseño de fases, los frentes de trabajo, la programación maestra y el local head que plantea el Construction, que nos va a dar que nosotros vamos a tener 2 herramientas que se van a comunicar y van a hacer un ciclo virtuoso, no vicioso, y con base en ellos vamos a encontrar un concepto de transformación. Obviamente va a haber alguien que revise y después a aprobar hay una salida. Entonces, nosotros que estamos planteando, oiga, el gobierno o los gobiernos están dándonos una nueva forma de construir proyectos, de planificar proyectos. Nosotros como constructores, nosotros que estamos en el lado privado, también tenemos que volvernos sensibles a eso y generar nuestras mismas metodologías y aplicarlas, que es lo fundamental, como una de estas, como una transformación de flujo de valor, tanto en el tiempo como en el presupuesto para poder ejecutar proyectos. Esta es nuestra propuesta y espero que les deje esa simiente donde los proyectos de construcción en la actualidad sí fallan por muchos aspectos, pero el aspecto que nos dicen muchos, no, es que falla por ingeniería. Les aseguro que no es por diseños ni porque sobren ingenieros calculistas, no, simple y llanamente porque no tenemos ni idea de cómo planificamos el tiempo, ni idea de cómo estimamos los costos. Esa es nuestra propuesta de valor para este día. Con gusto estoy presto a responder dudas que se hayan presentado. Muchas gracias, Yair. Muy interesante la presentación. Vamos a pedir ahora a los amigos que están en la sala a ver si nos pueden hacer algunas preguntas. Con gusto estamos para escucharlos. Pueden activar sus cámaras. No he visto preguntas escritas, así que sí, vamos a compartir el video y la presentación, por si acaso, no se preocupen. Si alguno quisiera formular una pregunta, por favor, para que Yair pueda responder. Buenas noches, de Hola, Lima. Sí, ¿qué tal?
una consulta. ¿Y cómo es el mercado de las empresas para atender la demanda del gobierno? Pues, ¿Hay varias o es un mercado chico? Perdón. No, son varias, son varias. Por ejemplo, en Colombia tenemos que hacer alrededor de 67.000 kilómetros de vías terciarias. Entonces, imagínate, y si estamos que prácticamente un kilómetro pueden ser 1.000 millones de pesos, es decir, casi $300.000 por kilómetro. Estamos hablando que tranquilamente son más de $1.000 millones. 1.000 millones de dólares, casi $1 billón, sí, 1.500, 2.000 millones de dólares que generan esas vías terciarias. Significa que hay mucho espectro por trabajar. Lo que pasa es que también los gobiernos, de pronto, por ejemplo, en Colombia se está dando ya que nosotros como constructores también le presentemos los proyectos al gobierno y el gobierno dice, listo, yo tengo la plata, pero te la doy en el tiempo. Es decir, comienza a construir y a los 3 años de construir te comienzo a dar tus ingresos. Esos son los modelos de las APP, que son las alianzas público-privadas, pero también se pueden hacer APP regionales y APP zonales para poder resolver los problemas de vías terciarias. Es más, ya hay varios alcaldes municipales en Colombia que se están asociando para poder que un contratista traiga equipos y dinero y materiales. Ellos ponen la mano de obra, o sea, la mano de obra de los municipios, y el gobierno que dice, bueno, tú traes equipo, materiales, es decir, estás poniendo plata, listo, yo te pago eso, y se están generando unas como especie de alianzas público-privadas, pero lo público es municipal y lo privado lo hace una empresa que, aparte de que está ganando, está promoviendo el empleo local. Oh, qué bien. Otra consulta, disculpa. Mira, por ejemplo, nosotros trabajamos en la red primaria, pero en aquellas zonas donde hay los proyectos, la zona, o sea, hay bajo tráfico, no pasa los parámetros para la inversión, se hace con pavimento económico. Sí. ¿Ya igual hacen ustedes en pavimento económico? Claro. Claro, es que para esas zonas en Colombia se llaman vías terciarias. Entonces las vías terciarias son prácticamente de propiedad de los municipios. Y los municipios, el dinero de los municipios, que son municipios, acá en Colombia hay 5 niveles de municipios. Los municipios de mayor dinero son las ciudades capitales. Por ejemplo, Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín, son municipios nivel 1 y así sucesivamente van bajando hasta municipios de menos de 25.000 personas o habitantes, y esos municipios de 25.000, 50.000 personas no tienen dinero para poder, o sea, las arcas de los municipios no tienen dinero para poder hacer eso. Entonces, en Colombia, ¿qué se hizo? Nosotros recibimos mucho dinero a nivel del petróleo, a nivel de la extracción de carbón, a nivel de los materiales preciosos. Entonces, ese dinero, eso se llama regalías. Entonces, esas regalías son para todos los colombianos. Entonces, Colombia, ¿qué hizo? Un lugar, un fondo común que se llama Sistema General de Regalías, y a ese Sistema General de Regalías tú vas como privado en compañía del ente público y le presentas al gobierno proyectos. ¿Y el gobierno qué hace? Después de generar la factibilidad y los compromisos tanto municipales como privados, el gobierno libera el dinero. Pero con base en eso es que se hace. Otros municipios que han desarrollado están tratando que hay un bajo flujo de carros, pero en vez de que ese privado
termine la obra, le hace esa obra y a través de un pequeño peaje o de una pequeña prima mensual que se traduce en anual, la lleva a 20 años. El privado también puede, si el negocio le cierra, le puede plantear al gobierno, y es lo que yo te decía, que están surgiendo unas APP, alianzas público-privadas, pero regionales de 4 o 5 municipios que confluyen en ciertas vías. Bien. Y disculpa, y vistes que yo te planteé 9 métodos diferentes de construir. Sí, cualquiera de esos métodos. Es más, se están utilizando hasta materiales reciclados para generar cementos y suelocementos con mayores componentes. Una consulta, entre que recibe el proyecto el privado y entrega el producto, ¿cuánto tiempo pasa? En promedio. Bueno, en promedio puede tranquilamente estar, en la prefactibilidad pueden ser 1 año, 2 años, porque tiene que tocar muchas partes. Ya cuando entra a factibilidad puede ser 1 año a máximo 18 meses. Y en la ejecución estamos ahí, puede ser entre 3 y 5 años. Ciertos proyectos desde la óptica del privado, desde la óptica del gobierno, los municipios pueden acelerar ese tiempo y pueden reducirlo 1 o 2 años. Porque en Colombia hay unos consejos de política económica y social que se llaman COMPES, pero también hay unos consejos de políticas regionales. En Colombia ya se ha logrado, de pronto Colombia es un país sui generis diferente a todos, por eso mantenemos agarrados cada rato, porque es que en Colombia hay 4 países: la costa norte, el centro del país, y la costa pacífica y la costa antioqueña o el área antioqueña. Entonces cada uno pelea por lo suyo. Entonces, ¿qué se generó en una reforma política aquí? Generar las regiones. Entonces ya hay región Caribe, región Oriente, región Pacífica y región Centro. Entonces en esas regiones también hay dinero. Entonces, ¿qué hacen los alcaldes municipales? Le plantean sus necesidades a los gobernadores y hay un consejo de gobernadores que maneja plata de las regalías y a través de esas regalías pueden ejecutar proyectos. O sea, en la actualidad en Colombia hay un ecosistema muy interesante donde se pueden generar bastante proyectos a través de los entes municipales. Una última pregunta. ¿El gobierno les entrega el inventario o ustedes hacen el inventario vial del tramo o proyecto? El gobierno tiene unos entes que en Colombia se llama el INVIAS, el Instituto Nacional de Vías, y el instituto tiene una base de datos de esas vías. ¿Qué hizo el gobierno? Espérate a ver si sale por aquí. La tengo acá. Vamos a ver si no sí la cerré. Espérate a ver si yo llego a ella. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno con el apoyo de la USAID, y si ustedes hasta le pueden decir USAID, mira, ustedes ayudaron a Colombia, ¿por qué no nos ayudan a nosotros? Desarrollaron esta plataforma que se llama Comunidad Virtual de Vías Regionales. Entonces aquí el gobierno tiene concentrado todas las vías regionales, ¿ves? Y a partir de aquí le dice a los alcaldes cómo pueden gestionar sus proyectos. ¿Ve? Esta es la red de carretera regional, marco normativo, y aquí están estos documentos tipos. Le facilita, mira, yo te presento cómo hacer, cómo me presentas el proyecto.
cómo me presentas el proyecto, y con base en todo eso, pues el gobierno le ha facilitado a los municipios, a los alcaldes de 25,000 habitantes, que también, no, o sea, con todo respeto, ¿no? No todos los alcaldes tienen nivel o formación, una alta formación, entonces ellos se ven abrumados. Oye, yo no sé presentar un proyecto. Entonces se fregaban los municipios pequeñitos porque no tenían ni la plata, ni el alcalde estaba formado para presentar esos proyectos, porque son proyectos que necesitaban hasta la escritura, la forma de escribir, tienen unos conceptos, por ejemplo, con las diferentes metodologías ajustadas, como es la metodología general ajustada que se utiliza en Colombia. Entonces, el gobierno vio eso, hombre, los municipios se están perdiendo eso, les creó todo ese ecosistema. Y también los archivos en Excel que les presenté, les digo, ya no se preocupen ustedes, tomen todo esto y lo único que nosotros vamos a hacer es guiarlos, hacer como una especie de guías. Y eso ha facilitado el impacto en los gobiernos locales. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Y acá están mis datos de contacto. Si quieres en un momento que te apoye en entender más cómo pueden fluir estos proyectos de infraestructura en la región, porque nosotros nos hemos concentrado. En un momento dado uno busca lo que se llaman oportunidades de negocio, y en los municipios se estaba presentando que estos municipios pequeños había unas oportunidades de negocio desaprovechadas. Gracias. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Te escuchamos. Te escuchamos. Okay. Gracias. Bueno, primero que nada, felicitaciones por la presentación, muy buena, muy ilustrativa, muy práctica. En el caso del Perú, tenemos a CEPLAN, que es el que hace la planificación de todo el país, ¿no? En los diferentes niveles de gobierno y en todos los poderes del Estado. El Ministerio de Economía es quien desembolsa los recursos a todos estos poderes del Estado y niveles de gobierno. Sin embargo, lo que planifica CEPLAN como planificador se queda en buenas ideas nada más, ¿no? En buenas intenciones, porque el Ministerio de Economía no conversa con lo que dice CEPLAN. Entonces, destinan los recursos de la manera que mejor cree conveniente. En ese panorama sacan también una serie de fondos, ¿no? El FONIE, el Fondo del Norte, el Fondo del Sur, el Fondo... Si hay un desastre, le ponen el nombre del desastre y ese desastre. Si hay una helada, le ponen para la helada. Si hay diferentes nombres les ponen a los tipos de intervenciones que hace el Estado. Sí. Y hay veces hay concursos para diferentes tipos de proyectos, ¿no? Diferente tipología para cerrar brechas. Cosa que hasta ahorita no funciona, ¿no? Y uno se puede dar cuenta, porque si ve el nivel de inversión en el Perú, no supera el 50%. Entonces, a mí me parece muy importante la charla que has dado, la presentación. Y no sé si nos podrías recomendar, bajo lo que te he explicado, y si le sumamos encima la corrupción, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma en que nosotros podríamos plantear los proyectos y que se ejecuten dentro del alcance, el tiempo y el costo que se está planificando, ¿no? Porque en realidad todo se hace muy bonito, se planifica todo, se hace cómo va a quedar el proyecto en un determinado tiempo, pero por el tema burocrático y corrupción y el desorden que genera, no se puede ejecutar como se quiere, ¿no? Y se pierde tiempo y dinero. Entonces lo que quisiera es ¿qué nos recomendarías bajo esto? ¿Qué forma de proyecto es la que mejor caería a una realidad como la nuestra, ¿no? Como Perú? Okay.
A ver, o sea, muchos de los aspectos que nosotros usamos para desarrollar algo, nosotros nos basamos, por ejemplo, en Provías, en Perú. Entonces, esa filosofía de trabajo nos parecía interesante y a guisa que el gobierno tomó aspectos de ahí. Pero de pronto el concepto es de política. ¿Me entiendes? Entonces hay unos problemas de organizar el concepto de cómo fluye el desarrollo de la aprobación de esos proyectos. Por ejemplo, en Colombia, el norte, quien nos da el norte de todos los proyectos se llama el DNP, Departamento Nacional de Planeación. El director del DNP está casi igual a nivel de un ministro y está a nivel del ministro más poderoso. Hay un ministro súper poderoso en Colombia, que es el ministro de Defensa, pero el otro ministro poderoso es el del billete. Y el Departamento de Planeación Nacional está al lado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, todas las políticas que ejecuta a nivel de economía del gobierno viene del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, de pronto, ese departamento que ustedes tienen debería tener una armonía con la Hacienda y Crédito Público, porque a partir de ahí es que se puede generar toda esta dinámica. Yo les plantearía algo interesante, porque puede que ustedes tengan todos los insumos, lo que falta es organizarlo. Hay estas instituciones como el USAID que facilitan para que los gobiernos organicen y fluyan eso. En Colombia pasaba con esto de los proyectos, no creas, pero la guerra que hubo para que no aprobaran el concepto de los proyectos tipo fue impresionante, porque es que te decían, mira, en mi título dice MBA con especialización en dirección de proyectos. A mí me tocó, yo iba a ser director de un proyecto y me descabezaron porque es que se buscaba que el tipo tuviese un MBA, pero en gerencia de proyectos. Imagínense, dirección y gerencia es la misma palabra y me descabezaron por ello. Es más, en un instante yo le escribí a Pablo Lledo y a otro autor argentino, un argentino en español, que me ayudasen en esa vaina, y me llegó una carta en español del PMI donde decía que director y gerente y gerencia era la misma cosa para el PMI. ¿Usted sabe qué hicieron con la licitación? La declararon desierta. Entonces, ¿y por qué la declararon desierta? Para no aceptar las problemáticas. Eso lo ha cambiado. Y yo te digo que una de las cosas que se cambió es este concepto de los proyectos tipo. Y allí hay dinero, bastante dinero, el gobierno tiene mucho dinero ahí. Lo único que dijo, bueno, estas son las reglas, ¿quién quiere trabajar con base en estas reglas? Y han comenzado poco a poco a llegar empresas. Yo hago esto así, yo lo hago con base, pero tienes que cumplir todos estos parámetros, y con base en esos parámetros es que la gente está trabajando. Una pregunta, Yair. Gracias. Con gusto. Una pregunta. Dime. O un comentario, pregunta. La problemática, como tú le has explicado, parece ser de un avance muy grande en Colombia. Pero conozco, digamos, de las grandes dificultades que todavía existen por un cuello de botella enorme, a pesar de la simplificación de los documentos,
Los municipios no tienen personas que se puedan dedicar a la gestión y a la presentación de los proyectos, por sencillos que sean. Pero todavía tenemos una dificultad enorme en aprovechar las regalías. En aprovechar lo que aquí en el Perú se llamaría el canon minero, en Colombia las regalías. No se pueden aprovechar porque pareciese que hay como un círculo todavía vicioso de que no se presentan proyectos porque no hay la capacidad de presentarlos y por eso entonces no llega todo el dinero a pesar de que haya dinero. Hay otros baches también, por ejemplo, vamos a superar de que llegamos a presentar el proyecto. Pero después hay una norma de cómo hacer la interventoría de la obra. Y el sector público tampoco tiene interventores, pues porque los ingenieros prefieren todos trabajar en el sector privado. Que allá es donde está la música, el que es interventor, empleado del Estado, etcétera, no es atractivo y entonces no tenemos unas interventorías eficientes. Entonces lo que sucede es que tenemos unos avances enormes como tú los has planteado con la Lean, la filosofía Lean, como la presentación de proyectos muy bien hechos, pero tenemos un vacío enorme entre quienes los generan y quienes después los controlan. Y por eso tenemos unos resultados que con magnífica ingeniería, sin embargo, no se da porque la intervención, mediado todo por la corrupción, pero de todas maneras no se da un buen control y no se da porque el proyecto de todas maneras fue hecho a medias. ¿Cómo han solucionado ese problema? El último escándalo terrible fue en la Vía Llano. La Vía Llano, donde una obra súper gigante y sin embargo el día que inauguraron el puente se cayó y tuvieron que tumbar el resto. Una pena para la ingeniería nacional. ¿Cómo se solucionan ese tipo de problemas? ¿Cómo lo ven desde el sector privado? ¿Y qué sugerencia podrían hacer para mejorar el nivel de los municipios en la generación de proyectos y después mejorar las instituciones públicas en cuanto a tener unos interventores bien calificados? A ver, tu pregunta necesitaría 100 años para responder, te va a responder. Algo es muy interesante. Mira, por ejemplo, en los proyectos tipo se avanzó en ese concepto, ya son 7 documentos. ¿Qué es lo que se está buscando? Que los municipios lleguen, o que nosotros como privados lleguemos a los municipios y le digamos a los alcaldes, nosotros te ayudamos a construir el proyecto, a construir para la presentación del proyecto y lo podamos presentar, ¿cierto? Es esa facilidad. Esto lo da el concepto de los proyectos tipo. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en la Vía al Llano? ¿Y qué pasó? La Vía al Llano entran en lo que llaman los proyectos de tercera generación. En los proyectos de tercera generación, los impactos del control eran muy bajos. Eran muy bajos. Y es más, esos proyectos de tercera generación, tú sabes que la mayoría de esos los compraron, ¿quiénes fueron? Fueron banqueros. Entonces resulta que estos berracos banqueros compraban esa alianza público-privada a través del Estado y listo. Ellos eran la fuerza del dinero, pero que después subcontrataban y subcontrataban y subcontrataban. Entonces el gran problema es que no había una claridad. El gobierno en proyectos de cuarta generación y quinta generación a nivel de los proyectos grandes de infraestructura del país, ya les ha comenzado a meter características de los proyectos tipo, que el juego sea igual para todos. Y tú lo que hablas de la interventoría está muy bien, pero es que la interventoría en Colombia es lo mismo que nos pasa. Mira, tú no me has preguntado, pero tú dirás, pero tú ¿por qué llegas a hablar de planificación y costos? Yo era ingeniero constructor, yo construía proyectos grandísimos, pero siempre me quejaba del hijo de madre que hacía la planificación y del hijo de madre que hacía
en los costos. Y decía, pero qué tipo tan bruto, ¿de dónde sacaron? Y cuando veía, me llegaba un ingeniero temblando, asustado, de 6 meses de graduado. Entonces resultaba que en Colombia, a diferencia en Estados Unidos y en Europa, Eddie puede conocer más que yo, los que diseñan en Europa y los que especifican proyectos en Europa son los ingenieros de 30 años de experiencia, y los que lo ejecutan son los ingenieros de 5 años. En Colombia sucede lo contrario. Quienes diseñan proyectos son ingenieros y los presupuestan ingenieros de 6 meses de graduado. Y quien lo va a ejecutar es un ingeniero de 30 años gordo, que ha construido 10.000 kilómetros de vía. ¿Cómo le va a chistar a un pobre pelado? Entonces es lo mismo en las interventorías. La interventoría no le han dado, y eso es culpa, y ahí sí les digo, es culpa de las sociedades de ingeniería, donde no le han dicho al Estado, señores, y ya hay una ley de la ley de la interventoría, de los procesos de fiscalización o interventoría, pero no le han dado mucha cabida. Porque, por ejemplo, en el puente de Chirajara, ese puente que se cayó, ese puente es responsable también la interventoría. ¿Y por qué es responsable la interventoría? Porque como hubo cambio de contratista y hubo cambio de interventor, la nueva interventoría, por quedar bien con el contratante, no revisó la ingeniería. Y ahí está pagando justos por pecadores. Entonces, de pronto a nosotros en Colombia nos falta más peso técnico. El BID lo ha dicho, por favor. Es más, ahorita con el túnel de la línea, los presidentes de las sociedades de ingeniería en Colombia decían, por favor, en Colombia, en una licitación, aunque ustedes no lo crean, mis amigos, en una apertura de sobres de licitación, por cada empresa van 10 abogados y un ingeniero. Y resulta que el que no tiene la razón es el ingeniero. Los 10 abogados sí la tienen. Entonces esa dinámica tiene que cambiar. Pero para mí está cambiando cuando el gobierno, el Senado y los entes públicos, todos los proyectos los hagan con base a los proyectos tipo, como lo hacen en Europa y como lo hacen en Estados Unidos, que nosotros los privados peleemos por metodologías, por rendimiento, pero no peleemos por una bobada. Ustedes de pronto se sorprenderán en Perú, Eddie, ¿cómo le dicen a los ladrillos? A los ladrillos, para hacer muros o paredes. ¿Cómo? ¿Cómo? Ladrillos. ¿Ladrillos? También. Ladrillos también. Bueno, ladrillos, listo. Igual. Mira, este computador que estoy teniendo aquí de nuevo, tengo una cámara nueva, se la doy aquí si tú me dices cuánto vale un ladrillo en Colombia. Eso es casi secreto. Aquí, entonces te dicen según la región, según según el tipo, y aquí utilizamos un concepto que se llama SM, según el marrano. Según la empresa que compre el producto, el precio va para esa empresa. Entonces, con estos proyectos tipo, los materiales van a ser iguales para todos. Entonces, ahí tú no puedes gemeliar el costo. ¿Ves? Entonces, por eso yo desde la óptica de privado, ¿qué le digo al gobierno? Por favor, promueva que todo se haga con base a estas características de proyectos. Y lo promuevo, obviamente, a otros países, porque es que tenemos todo. O sea, es simpáticamente que tenemos todo. Pero, por ejemplo, en Perú están viviendo exactamente, Alonso, lo que vivimos nosotros con Reficar. Ustedes tienen allá la refinería de Talara, ¿es Talara sí, de Talara? De Talara. Sí. Están viviendo exactamente lo que nosotros vivimos, pero el gran problema de ustedes es que ustedes lo vivieron a un barril
a $30, $20. Nosotros lo vivimos a un barril a $60, $70. Es decir que, bueno, no, el impacto no fue tanto. Sí. Listo. Si no hay más preguntas, Eddie, muchas gracias. Muy amable. Les agradezco mucho por permitirme plantear mis apreciaciones a nivel de proyectos de desarrollo de infraestructura para el sector rural de nuestros países. Muchas gracias a ti, Yair. Por favor, un fuerte aplauso para Yair, que nos ha ayudado. Muchas gracias. Gracias, Yair. Excelente presentación. Gracias. Muy buena presentación, Yair. Excelente. Gracias, muy amable. Cualquier duda sobre el diccionario colombiano, con mucho gusto les ayudo. Perdón, sí. Sí. Ahora viene el momento de la foto de cierre. Yo soy boyacense. Prepárense todo para salir en cámaras. Los que puedan activar su cámara, active de una vez para colocar la foto y tener la asistencia de hoy día. Vamos a tomar una foto, por favor. ¿Todos listos? Ahí estamos, a ver, para vernos. Por si acaso, ya tenemos la lista de asistencia, ya los PM4 Red Points que han ganado. A ver, los PM4 Red Points. A ver, voy a dar una foto más, por si acaso, una foto más. A ver. Ahí vamos. Ya, ahora les voy a decir cuántos PM4, a ver, no sé si logre, a ver, en mi pantalla. Lo voy a pasar en el grupo del Global para que vean cómo van, pero los felicito realmente. A muchos de ustedes están demostrando que tienen un alto nivel y sobre todo la capacidad que tienen para poder, ¿cómo se llama? Estar buscando constantemente fortalecer sus competencias, que eso es lo más valioso. Ahorita no se me está cargando el WhatsApp, solamente les voy a leer acá, que le voy a publicar en unos minutos ahorita en el WhatsApp. Le voy a leer cómo se llama, cómo están los PM4 Red Points. A ver, acá tengo la lista ya de los PM4 Red Points. Hay personas que han logrado ya 17 PM4 Red Points. Acá tenemos, a ver, los que están a la cabeza. Manuel Tabora, 17 PM4 Red Points. María Elena, 16 PM4 Red Points. Ricardo Araya. Hay 16 PM4 Red Points. Por si acaso, acuérdense que para renovar una certificación se requieren 30 PM4 Red Points por certificación, pero están completamente bien. Y miren, hay como cerca de 100 personas que han logrado ya PM4 Red Points. Más de 100, 130 personas. Les voy a enviar esto. Por si acaso, conforme lo habíamos acordado, los que completen PM4 Red Points en un eje, le vamos a dar un certificado por cada eje que haya completado. Entonces ahora lo vamos a publicar en el Global, esta lista de los PM4 Red Points que ustedes han ganado para que les sirva para volver a renovar su certificación, las certificaciones que tienen. Así que muchas gracias. Acuérdense que este miércoles tenemos sesión de Project Leadership for Results. Y la próxima semana nos acompaña nuestro amigo Alfonso Núñez, que nos tiene una presentación magistral. Alfonso hoy día ha estado presente también en la sala. La próxima semana él nos va a hablar de un tema importantísimo. Aquí yo lo tengo un segundito para leérselo rapidísimo. La presentación. La próxima semana Alfonso nos va a hablar del tema desarrollo y ejecución de proyectos post-COVID. Nos va a mostrar un poco, nos va a hacer el análisis, el forecast de lo que viene. Ejecución, como ustedes ven aquí, desarrollo y ejecución de proyectos post-COVID. Así que los esperamos el próximo viernes para esta sesión magistral. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Pasen un bonito fin de semana. Hasta luego. De igual manera. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias.